Bueno, hoy nos vamos a meter de lleno en una de las declaraciones de mayor tensión y más cruciales de la historia política reciente. Estamos hablando del interrogatorio a puerta cerrada del fiscal especial Jack Smith. Aquí vamos a desglosar qué pasó punto por punto cuando el fiscal se vio cara a cara con el Congreso. Esta es la pregunta del millón, ¿no? La que está en el aire. Hay que imaginarse la escena. Es un choque frontal entre el Poder Judicial y el Legislativo, y con una carga política pero tan densa, que se podría cortar con un cuchillo. Todito, empieza aquí. Para entender bien la magnitud de esto, hay que ponerse en situación. Ojo, no estamos hablando de una audiencia pública, con cámaras por todos lados y flashes. No. Jack Smith pasó horas en una sala cerrada respondiendo preguntas tanto de la mayoría como de la minoría del Comité Judicial de la Cámara. Y el ambiente, pues, estaba eléctrico. El propio abogado de Smith lo dijo clarito desde el principio. Mencionó que esta audiencia se daba en un clima de amenazas, en medio de una declarada campaña de retribución contra adversarios políticos. O sea, el escenario para la confrontación ya estaba más que servido. Pero la verdadera chispa que encendió todo esto fue la propia declaración inicial de Jack Smith, y la verdad no se guardó absolutamente nada. Mucha atención a esa frase. Pruebas más allá de toda duda razonable. Fue una afirmación, directa, potente, sin rodeos. No dijo creemos o la evidencia sugiere. No, él afirmó tener las pruebas. Y esa frase así, tan contundente, se convirtió de inmediato en el primer gran campo de batalla de la audiencia. Y con esa frase, se abrió la caja de Pandora. La discusión dejó de ser sobre los casos en sí y pasó a ser sobre el rol mismo de un fiscal en el sistema de justicia. ¿Había cruzado una línea? La mayoría, claro, saltó sobre eso de inmediato. Su argumento fue muy directo. El manual del Departamento de Justicia es claro. Un fiscal presenta la evidencia, pero es un jurado el que decide la culpabilidad. Y como los casos contra Trump se desestimaron y nunca llegaron a un jurado, la pregunta ¿era apropiado que Smith usara un lenguaje tan concluyente? La defensa de Smith fue igual de firme. Su argumento fue que su deber era ser transparente y explicar la solidez, la abrumadora solidez de la evidencia que los llevó a presentar los cargos. Para él, no se trataba de declarar una culpabilidad ante la ley, sino de justificar las acciones de su oficina. Y aquí vemos dos filosofías del sistema de justicia que chocan. Por un lado, está la visión del fiscal como un presentador neutral de hechos que le deja el juicio enteramente al jurado. Y por el otro, la del fiscal que tiene el deber de explicar por qué se tomó una medida tan seria, sobre todo cuando el caso es de interés nacional. Y para rematar su punto, los interrogadores sacaron esta cita, una cita icónica de 1940. No era una simple referencia histórica, para nada, era un dardo directo. Estaban usando las palabras de uno de los fiscales más respetados de la historia para preguntarle a Smith si había abusado de ese poder inmenso del que hablaba Jackson. Pero el debate sobre el lenguaje fue solo el primer round. El segundo se centró en algo mucho más tangible, la obtención, en secreto, de los registros telefónicos privados de miembros del Congreso. Primero, un punto técnico, pero que es clave para entender todo. Cuando se habla de registros de llamadas, no nos referimos al contenido de la conversación, a lo que se dijo. No, son metadatos. ¿Quién llamó a quién, a qué hora y por cuánto tiempo? Digamos que es como ver el sobre de la carta, pero no lo que está escrito adentro. El cómo lo hicieron es casi una lección de procedimiento legal. Primero, solicitaron legalmente los datos a las compañías telefónicas. Segundo, fueron con un juez y obtuvieron una orden que le prohibía a esas compañías notificar a sus clientes. ¿El argumento? Que hacerlo podría poner en riesgo la investigación. Y el juez estuvo de acuerdo. Y es justo aquí donde el procedimiento legal choca de frente con un pilar de la Constitución. La mayoría argumentó que esta maniobra secreta violaba la cláusula de discurso o debate, que está diseñada, precisamente, para proteger la independencia del poder legislativo de la intimidación del Ejecutivo. A ver, imaginemos las dos esquinas del ring. De un lado, la mayoría diciendo, oigan, obtuvieron nuestros registros a escondidas, viendo con quién hablamos para hacer nuestro trabajo, y encima nos negaron el derecho a defendernos en una corte.
Y del otro lado, E. Smith respondiendo, la ley es clara, estos metadatos no están protegidos. Además, el objetivo no eran ustedes, sino la investigación sobre el expresidente. Y aquí la historia da un giro bastante irónico. Toda esta discusión sobre secretos y procedimientos se estaba dando, precisamente, en secreto. Y esto nos lleva al tercer y último acto de esta declaración. A ver, hagamos un poco de memoria. Después de la investigación sobre Rusia, Robert Mueller testificó públicamente. Luego, John Durham, que investigó los orígenes de esa misma investigación, también testificó públicamente. Y más recientemente, Robert Hur, el fiscal que investigó al presidente Biden, también testificó públicamente. O sea, el precedente moderno es clarísimo. Estas cosas se hacen a la luz del día. Lo que nos lleva, inevitablemente, a la gran pregunta. Si la norma es la transparencia, ¿por qué este interrogatorio, uno de los más importantes y polémicos, se hizo en secreto? La respuesta, que estaba enterrada en la transcripción, es sorprendente. Resulta que fue el propio Jack Smith quien solicitó una audiencia pública. Él quería defender el trabajo de su equipo y corregir lo que él consideraba una campaña de desinformación. Pero la mayoría del comité rechazó su oferta y optó por el secreto. Al final del día, ¿de qué se trató todo esto? Si vamos más allá de los detalles legales, esta declaración fue un intento de pintar un retrato definitivo de Jack Smith. Y, como era de esperarse, surgieron dos versiones completamente opuestas. Por un lado, la mayoría lo pintó como un partidario cegado por su objetivo, dispuesto a torcer las reglas y pisotear la Constitución con tal de atrapar a Trump, y por el otro, la minoría lo presentó como un fiscal metódico, apegado a la ley, que simplemente siguió la evidencia hasta donde lo llevó, sin importar las consecuencias políticas. Y esa es la pregunta que queda flotando en el aire. Esta declaración, en realidad, no buscaba respuestas, sino definir la narrativa. Y nos deja con un desafío enorme. En un mundo donde la justicia y la política están tan entrelazadas, ¿cómo distinguimos una de la otra? La respuesta no estaba en esa sala. Queda en manos de cada quien decidir.